En el corazón del bosque de Kibale, donde la sabana seca y la selva se encuentran, habitan los dos primates más inteligentes de África. Cuando sus caminos de supervivencia se cruzan, comienza la guerra territorial entre fuerza e inteligencia. Chimpanzés vs. Babono. La migración y la guerra territorial. En el centro de África, a lo largo de la cordillera del bosque de Kibale, donde la sabana y la selva se encuentran, vive uno de los primates más adaptables del planeta, los babuinos oliva. No solo son fuertes, sino que también poseen un complejo sistema social, similar al de los humanos. Cuando la estación seca se prolonga y los recursos alimenticios disminuyen gradualmente, la manada de babuinos oliva se ve obligada a abandonar las antiguas praderas, iniciando su migración hacia el sur, donde se rumorea que aún hay agua e higueras maduras. Para ellos, la migración no se trata solo de encontrar un lugar donde vivir, sino también de poner a prueba el orden, la lealtad y el instinto de supervivencia. Una tropa de babuinos oliva puede llegar a tener 100 individuos, divididos en numerosos grupos pequeños y muy unidos, que se desplazan juntos por la abrasadora sabana. En el centro se encuentra Ruko, el macho alfa, el más fuerte y experimentado. En el cuerpo de Ruko se aprecian viejas cicatrices, huellas de incontables batallas por el poder. No solo es el líder, sino también el guardián del orden de toda la comunidad. Su mirada es profunda y serena, como si hubiera visto cada rincón de la selva. Junto a Ruko, una alianza de machos jóvenes, no del todo sumisos, aguarda en silencio la oportunidad de desafiar al líder. Las hembras, pilares de la tropa, están estrechamente emparentadas, cuidan de las crías y se apoyan mutuamente en cada conflicto. Durante la migración, cada individuo tiene una posición y una tarea claras. Ruko lidera, explorando y evaluando los riesgos. Las hembras y las crías se sitúan en el centro, protegidas por un círculo de su misma especie. Los machos jóvenes y viejos los siguen en la retaguardia. Fue esta organización la que permitió a los olivos sobrevivir en el duro entorno natural, pero también convirtió cada fracaso en una grieta en el orden de toda la comunidad. Cuanto más al sur avanzaban, menos se parecía Kibale a sí misma. El otrora exuberante bosque ahora estaba desnudo como un gigantesco esqueleto de la naturaleza. El viento cálido, con olor a madera quemada y polvo de carbón, barría el suelo como el aliento de un fuego que se propagaba. El sol cubría el paisaje de un naranja ardiente. La fauna también se vio afectada por esta dura estación seca.
Las manadas de elefantes partieron temprano, siguiendo los últimos arroyos con agua. Las manadas de antílopes se dispersaron, sus huesos esparcidos por las laderas como huellas de agotamiento. Y los buitres sobrevolaban en silencio, esperando pacientemente a que las primeras criaturas cayeran bajo el sol abrasador. El fuego había llegado a Kibale. Desde el oeste, las llamas se extendieron como una inundación, devorando el bosque seco y la hierba quemada. Los árboles caían por doquier, la tierra se agrietaba y la ceniza volaba con el calor. El crujido de los troncos al romperse por el calor resonaba como tambores de muerte. En medio de esta escena, apareció la tropa de babuinos de Ruko. Con los cuerpos cubiertos de ceniza y los ojos entrecerrados por el humo, avanzaban en fila india, en silencio, a través del bosque humeante y calcinado. El calor hacía que el aire ardiera, sus lenguas se agrietaban, pero Ruko seguía al frente, con paso firme, sus ojos amarillo fuego siguiendo la corriente, donde creía que aún existía un arroyo. La vida salvaje a su alrededor estaba destrozada. Las civetas corrían presas del pánico hacia el este, buscando refugio del calor del fuego. Ruko guiaba a la tropa a través del bosque medio quemado. La ceniza cubría su pelaje, la arena caliente les quemaba bajo los pies, cada paso era cruzar la frontera entre la vida y la muerte. Finalmente, el fuego se extinguió. Solo los troncos ennegrecidos y los esqueletos de las desafortunadas criaturas yacían esparcidos entre las cenizas. En medio de aquella desolación, los babuinos de Ruko permanecían firmes. Habían sobrevivido, chamuscados, exhaustos, pero con la voluntad intacta. Y cuando el humo se disipó, Ruko reanudó la marcha. El grupo continuó su camino, sus siluetas desapareciendo entre el calor abrasador del suelo. Para ellos, el viaje aún no había terminado, y al final del bosque en llamas, les aguardaba otro desafío. Más adelante, se abría un nuevo paisaje, los árboles parecían más frondosos. Ya no había fuego, pero el calor aún emanaba del suelo, haciendo temblar el aire bajo el sol. Ruko se detuvo. Miró a su alrededor, olfateó, y sus orejas se movieron ligeramente con cada ráfaga de viento. Kibale, tras el incendio, se había vuelto extraño, inquietantemente silencioso.
Ni el canto de los pájaros, ni los insectos, solo el sonido del viento barriendo la hierba seca. La manada que venía detrás seguía a sus pasos, cansada pero manteniendo la formación, como si mientras Ruko permaneciera firme, no se detendrían. De repente, un sonido ronco resonó a lo lejos. Entre la bruma, otras figuras oscuras se acercaban. También babuinos oliva, con los cuerpos cubiertos de ceniza y los ojos brillando bajo el sol, otra manada, también migrando, también cargando con el mismo cansancio y hambre. La distancia entre las dos manadas era de apenas unos cientos de pasos. Ya no había fuerzas para negociar, ni razón para compartir nada, cuando la tierra, la comida y la sombra se habían convertido en lujos. Ruko gruñó suavemente. No era una advertencia, sino una declaración. Al otro lado, el macho líder de la manada restante dio un paso al frente. Era alto, de ojos oscuros, y sus colmillos brillaban bajo el sol del mediodía. Sus miradas se cruzaron. Ambos cargaron el uno contra el otro. La lucha duró apenas unos minutos. Cuando se disipó el polvo, la otra manada se retiró, con heridas carmesí. Ruko. Sus ojos seguían fijos en la dirección donde su oponente había desaparecido. Tras él, su manada guardaba silencio. Solo se oía el sonido del viento seco soplando sobre la tierra recién manchada de sudor y sangre. En medio del Kibale en llamas, no existía la verdadera victoria. Solo los supervivientes, avanzando por un camino donde tanto la naturaleza como los de su propia especie podían convertirse en enemigos. Los babuinos de Ruko se habían adueñado del terreno. Este sería su hogar. Al día siguiente, el bosque comenzó a revivir. Las primeras brisas húmedas trajeron el aroma de la lluvia, algunas nubes se acumularon en el horizonte y las escasas gotas de agua cayeron, empapando la tierra roja y agrietada como para aliviar las heridas del lugar. Ruko observaba a su grupo. Los machos jóvenes patrullaban la zona,
las hembras se acicalaban y cuidaban a sus crías, los babuinos jóvenes jugaban con las hojas, se columpiaban en las ramas secas y algunos ejemplares mayores descansaban en la penumbra. Todo volvía gradualmente a su ritmo habitual, un nuevo orden surgido tras el incendio. Cuando llegaron las lluvias, los árboles despertaron. Los primeros brotes verdes surgieron de las cenizas, aparecieron frutos dispersos en la copa baja y los babuinos encontraron un motivo para quedarse. Comenzaron su nueva época de cría. El bosque se llenó de llamadas, llantos que resonaban de nuevo entre las verdes copas. Nacieron los bebés babuinos, débiles pero llenos de vida. Las madres babuinas cargan a sus crías sobre el pecho, enseñándoles a buscar comida, a trepar y a evitar las serpientes. Los machos jóvenes aprenden a proteger su territorio, los mayores les enseñan a distinguir los sonidos de los depredadores. Bajo la luz del sol matutino, los babuinos oliva viven como si nunca hubiera habido fuego ni sangre. Toman el sol, se acicalan las plumas y sus llamadas resuenan en las colinas. En las ramas chamuscadas, ahora verdes de nuevo, la vida ha triunfado. Ruco permanece sentado en silencio, con la mirada fija en el bosque lejano. Tras años guiando a los babuinos a través del hambre, el fuego y la sangre, ahora solo desea observar en silencio cómo crecen las nuevas generaciones. En Kibale, el viento trae la humedad de la nueva temporada de lluvias. Los primeros chirridos resuenan tras muchos meses de silencio. Y los babuinos oliva de Ruco han revivido. En medio del antiguo bosque que acaba de renacer tras el fuego y el humo, el gruñido grave de Ruco resuena de nuevo, no como un desafío, sino como el canto de un superviviente. Mientras Kibale se recupera lentamente de la temporada de incendios, en lo profundo del denso bosque, otro primate también se pone en marcha, los chimpancés. A diferencia de los babuinos, no migran lejos. Los chimpancés están estrechamente ligados al bosque, y cuando escasea el alimento, no lo abandonan, obligando al bosque a adaptarse a ellos. Amplían su área de búsqueda de alimento, desplazándose entre zonas de bosque denso y praderas dispersas. Si bien antes la fruta madura era su principal fuente de nutrición, ahora, a medida que se prolonga la estación seca, los chimpancés se ven obligados a cambiar sus hábitos milenarios. De recolectores, se están convirtiendo gradualmente en verdaderos cazadores. Al principio solo comían insectos, huevos de aves y pequeños lagartos. Pero luego,
El instinto, la inteligencia y el hambre los impulsaron a ir más allá, cazaron monos. Arriba, un pequeño mono aún no se había percatado de la pesadilla que se avecinaba. Un grito resonó, las ramas se estremecieron y sombras negras se precipitaron entre el follaje. La cacería comenzó. Rápida, precisa y brutal. Apenas unos minutos después, todo estaba cubierto de sangre y silencio. Luego llegó el ritual de repartir las porciones, reflejo de su estricto orden social. Los machos dominantes, los más viejos y con la alianza más fuerte, tenían derecho a comer primero. Las hembras acercaban a sus crías, esperando que la comida se redistribuyera a cambio de un gesto de afecto o de un posterior apareamiento. En el mundo de los chimpancés, la comida y el sexo son las dos monedas más importantes. Su sistema social no se basa en la violencia pura, sino en la alianza y la lealtad. Los machos se toman de las manos, comparten la comida, se protegen entre sí y, cuando surge la oportunidad, unen fuerzas para derrocar al líder. Pero durante la época de apareamiento, la tensión es máxima. Una hembra en celo puede sembrar el caos en el grupo. Los machos gruñen, empujan, y hoy se libró una sangrienta pelea solo para ganar el derecho a aparearse. Pero no siempre son los más fuertes los elegidos. Las chimpancés hembras son más astutas y eligen a sus parejas basándose en la protección, el estatus y la confianza. Tras las peleas, el grupo vuelve al silencio. Las madres chimpancés acunan a sus crías junto al árbol, les acicalan las plumas, les enseñan a abrir fruta, a evitar serpientes y a detectar señales de depredadores sin hacer ruido. Bajo la luz del sol que se filtra a través de la copa de los árboles, la diferencia entre ellos y el resto del bosque es evidente, no solo sobreviven, sino que aprenden a dominar. Pero Kibale jamás permitirá que dos especies dominen el mismo territorio. A medida que avanzaba la temporada de lluvias, la fruta maduraba menos y los límites entre el territorio de los chimpancés y la tropa de babuinos de Ruko comenzaron a difuminarse.
Al principio, solo se oían gritos lejanos y miradas escrutadoras entre el denso follaje. Pero entonces, cuando un grupo de chimpancés se acercó demasiado a la zona de alimentación de Olive, la lucha se volvió inevitable. Ruko y su tropa divisaron a los primeros extraños, machos grandes y de movimientos lentos entre los árboles. Los ojos amarillos de los babuinos y las profundas miradas negras de los chimpancés se encontraron en silencio. Dos primates, dos formas de vida, se encontraban en el mismo territorio donde solo uno tenía permitido estar. Los chimpancés dieron el primer paso. Aullaron con fuerza, sus gritos resonando en el bosque como un desafío. Los monos respondieron con feroces aullidos, sus cuerpos de pelaje marrón cargando en fila india, sus colmillos brillando bajo el sol. El encuentro estalló en gritos y polvo. La pelea no duró mucho, pero bastó para silenciar el bosque. Los chimpancés se retiraron, con algunas heridas, mientras Ruko permanecía en el claro, respirando con dificultad, con el pelaje cubierto de sangre y polvo. Ambas especies lo comprendieron, el bosque de Kibale no era suficiente para dos gobernantes. Desde ese día, los chimpancés se adentraron en el bosque, donde la luz era tenue y la sombra de los árboles espesa. Los babuinos dominaban las praderas y las colinas rocosas, su territorio. Cada especie eligió su propio modo de vida, y entre esos límites, la naturaleza fue testigo silenciosa de la eterna lucha entre fuerza e inteligencia. Donde el poder se mide por la fuerza y las batallas a vida o muerte. Cecil. El rey de esta tierra. Guanje, el Rey León, la tragedia de Cecil. Un viaje legendario de supervivencia. Guanje, Zimbabue. Una de las zonas silvestres más extensas de África. Aquí, el cielo azul se extiende infinitamente, las cordilleras de Mopanes y las praderas secas se extienden hasta el horizonte. De día, el sol quema, de noche la temperatura desciende, y en medio de esta crudeza, las criaturas más grandiosas del continente continúan luchando por sobrevivir. En esta feroz imagen, hay un hombre que se ha convertido en leyenda, Cecil. Un león macho con una espesa melena de color negro dorado, orgulloso de su fuerza y poder. Durante más de una década, gobernó Guanje, liderando la manada,
transmitiendo su linaje y escribiendo la sangrienta pero majestuosa historia del reino de las praderas. Cecil nació en el corazón de Wange, donde las praderas se extendían infinitamente. Incluso de cachorro, llevaba una marca especial, una melena negra que crecía pronto, señal de un futuro guerrero. Durante sus primeros años, Cecil se sintió apegado a su madre y a la manada femenina. Su madre lo llevaba de casa para que aprendiera a esconderse entre la hierba alta, a acechar y a balanzarse sobre presas pequeñas como pájaros, liebres y crías de antílope. La infancia de Cecil no fue fácil. Cada día era una lección de supervivencia. Debía mantenerse alejado de los machos adultos desconocidos. Aquellos que podían matarlo, solo para apoderarse de la manada femenina. Pero fue la protección de su madre y de la manada lo que ayudó a Cecil a superar los años más frágiles de su vida. Al llegar a la edad adulta, Cecil se vio obligado a abandonar la manada de su madre. Es la dura ley de los leones. Las crías deben partir, emprender su viaje solas, encontrar territorio y oportunidades para afirmarse. En sus primeros días de vagabundeo, Cecil no era lo suficientemente fuerte como para desafiar a ningún macho adulto. Cazaba solo, a veces uniéndose a una manada de otros machos jóvenes para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Pero el lobo solitario en las praderas de Zimbabue siempre enfrentaba peligros, hambre, sed, otros depredadores y, lo más importante, batallas inevitables. Una tarde calurosa, mientras Cecil rastreaba una pequeña manada de antílopes, se topó de repente con un extraño león macho. En la pradera seca y ardiente, ambos se detuvieron. Sus miradas se cruzaron. Ni un solo movimiento innecesario. El aire era denso, como a la espera de una tormenta. En ese tenso momento, todos los caminos se cerraron. Solo quedaba una opción. Cargaron el uno contra el otro.
Manteniéndose firme tras la primera batalla, aprendió la lección más importante: para sobrevivir, un león macho debe saber luchar hasta el final. Esas cicatrices no son solo rastros de la batalla, sino también evidencia de la madurez de un joven guerrero, que debe vivir de su propia fuerza y sabiduría. Durante los días de caza en solitario, siempre estaba en desventaja. Cada vez que se enfrentaba a una gran manada de hienas, Cecil solo podía dejar su botín y retirarse. El hambre se convirtió en un desafío constante. Fue durante ese periodo precario que Cecil conoció a Jericho, otro león joven que también buscaba un lugar en las praderas de Gwange. A diferencia de la soledad anterior, Cecil ya no estaba solo. Cecil tenía cicatrices en el cuerpo, evidencia de años de desafíos. Entre dos personas acostumbradas a vivir solas, la confrontación parecía inevitable. Pero en lugar de que uno perdiera y el otro ganara, se forjó una conexión inesperada. Cecil y Jericho se convirtieron en pareja. En las llanuras de Gwange, los machos adultos que durante mucho tiempo habían ostentado las riendas del poder ahora se enfrentaban a un par de leones jóvenes, hambrientos e imprudentes. Cada sentido estaba a la tensión extrema, cada paso, cada mirada en sus ojos estaba llena de determinación. Cecil y Jericho se seguían, coordinándose a la perfección. Los gobernantes están alerta. Los leones se lanzan a la batalla. Con una sólida alianza, Cecil y Jericho toman el poder en Gwange, marcando el comienzo de una nueva dinastía. En los momentos de calma tras la tormenta, Gwange presencia el poder de la cooperación, la confianza y la estrategia, donde no solo el individuo, sino toda la manada, está protegida y sigue sobreviviendo. Llega la temporada de lluvias, las praderas reverdecen y comienza un nuevo ciclo. No es solo la época de cambios en la naturaleza, sino también la época de apareamiento. A la cabeza de la manada están Cecil y Jericho, los legendarios guerreros de la tierra de Gwange.
La temporada de apareamiento ha llegado y las leonas empiezan a llamar la atención. La brillante melena negra de Cecil lo convierte en el león macho más fuerte, mientras que Jericho es la mano derecha para proteger el territorio y mantener el poder para ambos. Al comenzar la temporada de apareamiento, Cecil y Jericho continúan ejerciendo su autoridad. Protegen la manada de hembras y se aseguran de que solo los machos más fuertes entren. Tras la temporada de apareamiento, el ambiente en las praderas se vuelve aún más tenso, ya que las leonas quedan embarazadas. El periodo de gestación dura aproximadamente 3 meses y medio. Cada camada consta de solo 1 a 4 cachorros. Aunque muy frágiles, estos cachorros son la próxima esperanza de la manada. Tras el nacimiento, atraviesan un periodo de debilidad. Pero a los pocos meses, los cachorros comenzarán a entrar en la etapa de entrenamiento de caza. Una etapa importante en la que las leonas comenzarán a enseñarles habilidades de supervivencia. Los cachorros aprenderán a acechar a sus presas, a coordinarse entre sí y a atacar con precisión. Sin embargo, aunque los cachorros reciben un entrenamiento estricto, solo cuando alcanzan cierta edad comienzan a participar en la caza real. Una mañana, el cielo sobre Guange se iluminó mientras los leones esperaban en un silencio sepulcral. Bajo el sol, una enorme manada de búfalos africanos marchaba por las vastas praderas. Este era uno de los oponentes más feroces de los leones. El búfalo podía pesar hasta 1 tonelada, con enormes cuernos, y nunca era fácil derrotarlo. Los leones estaban listos, con Cecil y Jericho a la cabeza. Las hembras desempeñaron un papel fundamental en la caza, moviéndose silenciosamente entre la hierba alta. Cecil, con su gran cuerpo y su fuerza abrumadora, protegía a la manada y se unía a la caza cuando era necesario. La manada se coordinaba entre sí, manteniendo la distancia y esperando el momento oportuno. Mientras las hembras entraban en el círculo, el ambiente estaba tenso. El ataque comenzó. Después de varios minutos sin aliento, los leones ganaron.
Pero no hubo alegría completa, las heridas, el cansancio y el peligro siempre acechaban. Fue una victoria, gracias a la perfecta coordinación de la manada. Ahora, cada cacería no era solo para sobrevivir, sino también una lección para la siguiente generación. La vida no solo provenía de la fuerza, sino también de la sabiduría y la capacidad de cooperación. Cecil continuó liderando la manada, no solo como un valiente guerrero, sino también como protector del reino de Guange. Los leones regresaron y descansaron a la sombra, los cachorros jugaron inocentemente entre ellos. La manada, a pesar de haber pasado por una feroz batalla, tuvo momentos de alegría. Este fue un raro momento de paz para ellos. Tras la victoria en la caza del búfalo africano, Cecil y Jericho continuaron liderando su manada. El mundo salvaje nunca dejó de poner a prueba a la manada, y la manada necesitaba mantener su poder. La estación seca comenzó de nuevo, y con ella llegaron días difíciles. Los pastizales están secos, las fuentes de alimento escasean. Las leonas se encargan de la mayor parte de la caza, mientras que machos como Cecil y Jericho desempeñan un papel fundamental en la protección de la manada. Pero a pesar de las dificultades, nunca se rinden. Siguen luchando para mantener su territorio, proteger a sus crías y asegurar la supervivencia de las futuras generaciones de leones. Mientras tanto, los cachorros de Cecil crecen día a día. Observan el funcionamiento de la manada, aprendiendo de las batallas mortales y las peligrosas cacerías. Cada día que pasa, los cachorros toman conciencia de sus responsabilidades con la manada. En particular, los machos jóvenes, como Cecil, comienzan a prepararse para su propio viaje, donde tendrán que demostrar su valía, superar desafíos y buscar el poder como verdaderos guerreros. Pero en el mundo de los leones, hay más que solo lucha y caza. El amor y la lealtad a la manada también son una parte importante del camino hacia la supervivencia. Cecil continúa liderando la manada, los cachorros crecen bajo su protección y la de Jericho, aprendiendo de las batallas de la vida y la muerte. El legado de Cecil parece transmitirse de generación en generación, continuando la epopeya de Guange. Para Cecil, Guange es su reino. Desconoce que hay una delgada línea que separa la seguridad del Parque Nacional de las zonas de caza privadas vecinas. Durante 13 años, el instinto lo ha ayudado a sobrevivir a cada enfrentamiento con sus enemigos naturales.
Pero esta vez, se trata de un enemigo que no ruge, que no muestra sus garras. La cruda estación seca regresa, las presas escasean. Un olor familiar pero a la vez tentador atrae a Cecil más lejos de lo habitual. Es el aroma de una presa fácil a la que ningún depredador puede resistirse. El aroma lo atrae a través de una línea invisible. Lo que no sabe es que la presa es una trampa. No hay rugido de desafío, ni confrontación directa. Solo silencio. De repente, se derrumba. Durante horas lucha solo, contra el dolor y un enemigo invisible. El rey que una vez rugió por la sabana ahora está inmóvil. El amanecer despunta en Guanje, pero la luz no trae esperanza. La muerte de Cecil deja un enorme vacío de poder. Jericho, su fiel compañero, intenta proteger a la manada y a sus cachorros, pero él solo no puede enfrentarse a la alianza de leones machos jóvenes y agresivos que esperan su oportunidad. ¿Qué será del reino que construyeron juntos? La descendencia de Cecil, el futuro del linaje, enfrenta un futuro incierto. En las llanuras de Guanje, la vida continúa. Manadas de elefantes aún deambulan hacia el abrevadero. Las hienas aún ríen con malicia en la noche. Y en algún lugar, otros leones machos jóvenes emprenden sus propios viajes, listos para luchar por el trono vacante. La leyenda de Cecil ha terminado, se ha desvanecido en el polvo y se ha convertido en parte de la historia de Guanje. El reino ya no tiene rey, pero el ciclo de vida y muerte en la sabana africana nunca se detiene. Con la muerte de Cecil, verá Guanje el renacimiento de una nueva dinastía, o los ávidos de poder volverán a derrocar todo lo que ha construido. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de Cecil, el legendario guerrero de Guanje, se contará para siempre como parte indispensable de la historia de esta tierra salvaje. Si te encantan las historias sobre la vida salvaje, las dramáticas batallas a muerte y los guerreros legendarios como Cecil, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia emocionante.